precioso nombre de Jesús, te damos las gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Un saludo para todas las personas que están ahora mismo observando esta transmisión en Colombia y en las naciones. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los llene de su gracia, de su poder. Hoy es el día que hizo el Señor, es el día del Señor donde le alabamos, le glorificamos y le exaltamos. Les invito para que leamos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos 7 y 8. La palabra de Dios nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Nosotros observamos hoy en el mundo que actualmente, a causa de esta pandemia, han muerto aproximadamente 102,088 personas en el mundo, según los registros oficiales. Sabemos que esto se supera porque hay muchos casos que no se pueden registrar. Más de 102,000 personas han muerto en el mundo. En nuestro país, más de 100 muertes confirmadas. Y vuelvo a repetir, sin saber cuántos no han sido confirmados que murieron por esta pandemia. El mundo está temblando hoy por lo que está sucediendo. Naciones poderosas como los Estados Unidos están viéndose en una gran crisis. Naciones de Europa también, que se pensaba que por ser del primer mundo no serían afectadas, también están sufriendo. Es decir, este virus tiene sufriendo a las naciones, tiene sufriendo al mundo. Pero la palabra del Señor ya nos había hablado de esto, que habrían pestes y habrían hambres y habrían otras situaciones que afligirían al mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo: y todo esto será principio de dolores. Solamente el principio de dolores. Esto que se está viendo en el mundo es algo que no habíamos visto hacía mucho tiempo, ¿cierto? Una pandemia muy fuerte, y quizá en este siglo ha sido de lo más fuerte que se ha tenido que experimentar en el mundo en cuanto a pandemias. Tremendo esto, pero la Biblia dice que sencillamente serán principios de dolores. La palabra de Dios nos dice que la situación global gradualmente irá empeorando. Y esto tenemos nosotros que entenderlo, ¿cierto que sí? Que la tendencia del mundo es a empeorar la situación, y que situaciones sorpresivas como esta que está tomando al mundo, porque ¿quién se imaginaría en el diciembre pasado que empezaríamos en este año una situación global tan difícil? Nadie lo esperaría. Pero la palabra de Dios dice que muchas cosas afligirán al mundo, que muchas cosas traerán sufrimiento al mundo, porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Es muy importante entender que estamos viviendo en tiempos proféticos, y está a punto de suceder algo muy importante que nos dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. El apóstol Juan recibe de parte de Dios una palabra y dice: después de esto miré, y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Los estudiosos bíblicos nos explican que esta expresión sube acá, que escucha Juan, es precisamente la voz del Señor, que le dice también no solo a Juan, sino le dice a su iglesia: sube acá. Esta es una profecía muy cercana, en la cual la iglesia del Señor Jesucristo subirá al cielo. Es importante entender que la palabra del Señor nos dice que la iglesia del Señor subirá al cielo en gloria, que el Señor Jesucristo llevará a su iglesia a su cielo, a su lugar celestial. Es decir, las profecías en estos tiempos proféticos de crisis, y que las cosas en la tierra cada vez serán peores, está anunciando que Cristo viene por su iglesia.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica que el Señor mismo dará una voz fuerte como voz de arcángel y como trompeta de Dios descendiendo del cielo, y que en ese momento los muertos que han sido cristianos y que murieron en Cristo, es decir, murieron en la fe en el Señor, permaneciendo en esa fe, dice que resucitarán. Pero también los que estemos vivos en ese momento maravilloso que se llama el rapto de la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos uniremos con los que habían muerto en Cristo, y entonces seremos llevados a la presencia de Dios para siempre. Qué importante es esto. Estamos viviendo en tiempos proféticos, cierto que sí, se acerca la venida del Señor Jesucristo, y la pregunta que nosotros debemos hacer es: ¿estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estamos preparados para irnos con el Señor Jesucristo? Después de que la iglesia sube al cielo, según Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, en el cielo entonces la iglesia estará en la presencia de Dios, preparándose para esa gran fiesta de celebración que se llama las bodas del Cordero. Dice que la novia se ha preparado y está lista, y estaremos allí en esas bodas con el Señor Jesucristo. Dios quiera que usted también esté preparado para esas bodas del Cordero, y que todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, tengamos la bienaventuranza y el privilegio de estar con el Señor en los cielos en esas bodas del Cordero. Pero la palabra de Dios nos enseña que luego de que la iglesia está en el cielo porque el Señor la ha llevado, entonces en la tierra vendrán grandes juicios de parte de Dios. Y precisamente es lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y ya que hemos estado leyendo el libro del Apocalipsis, observamos que el mundo quedará expuesto a grandes sufrimientos por su maldad. La ira de Dios se derramará sobre la tierra de una forma tremenda. El libro de Apocalipsis nos dice que se desatan los 7 sellos, y dice Apocalipsis 1, son sellos de los juicios de Dios. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, versículo 1, sellado con 7 sellos. Versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y vamos al versículo 9, dice la palabra: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La palabra de Dios dice que los juicios de Dios se manifestarán mediante un libro que está sellado con 7 sellos, y el Señor Jesucristo es el único de poder abrir esos sellos. Y esos sellos nos hablan de los primeros juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, ¿cierto que sí? Nos habla, por ejemplo, de hambre, muerte, nos habla de persecución para los judíos, nos habla de un gran terremoto y grandes juicios sobre la tierra.
Pero estos 7 sellos desembocan en 7 trompetas, y estas trompetas también anuncian más juicios de Dios sobre la tierra. Por eso decimos que una vez que la iglesia del Señor está en el cielo, gozando de la bienaventuranza eterna de los hijos de Dios, en la tierra hay sufrimiento y aflicción. Se desata entonces las 7 trompetas, y dice el capítulo 8 versículo 1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 2, y dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. Y estas 7 trompetas nos hablan de juicio sobre la tierra. Versículo 7 dice: de granizo mezclado con fuego, que cae sobre los hombres y que cae sobre la tierra y destruye la naturaleza. También nos habla de otros juicios. Dice versículo 8: una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tremendo. Y también nos habla en el versículo 10 de una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y dice que esta estrella se llama Ajenjo, y dice que los hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Y sigue hablando de 7 trompetas, y usted puede leerlo detenidamente en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9 también. Pero luego el juicio se consuma con las 7 copas de la ira de Dios, que encontramos desde el capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de la siguiente manera: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Y el versículo 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Y empieza a hablar acerca precisamente de esos juicios que se derraman sobre el mundo. Vamos al capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Es importante entender, quitemos la música por favor. La palabra del Señor nos dice que vendrán esos juicios de Dios sobre la tierra, cierto que sí, manifestados en las 7 copas de la ira de Dios. Pero entonces uno se pregunta: ¿por qué viene tanto juicio sobre la tierra? Y aún vienen juicios que son los principios de dolores. Precisamente es porque la humanidad no quiere volverse a Dios. Y cada uno de estos sufrimientos y aflicciones preliminares que se llaman principios de dolores es también una oportunidad para que nos volvamos a Dios, porque Dios es muy misericordioso, y todo aquel que le busca y todo aquel que se acerca a Dios será restaurado por el Señor. El Señor tendrá misericordia de aquel que le busca, de aquel que se arrepiente y de aquel que se vuelve a Dios. Ahora, nosotros al mirar en la palabra de Dios todos esos juicios merecidos por los hombres, por los pecados de la raza humana, usted diría: bueno, ¿cuál sería la reacción correcta? ¿Cuál es la reacción correcta que tenemos que tomar hoy cuando haya aflicción global? ¿Seguir lo mismo? ¿Seguir blasfemando? ¿Seguir murmurando? ¿Seguir en la inmoralidad? ¿Seguir en los vicios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta? Tenemos que entender, tenemos que comprender que por causa de nuestro mal comportamiento, el mundo está siendo golpeado por estas crisis. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esta situación? Debe ser buscar a Dios, cambiar de actitud, ser transformados por el poder de Dios, permitirle al Espíritu Santo que haga un cambio en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice cuál fue la reacción, o cuál será la reacción de las personas al final de los tiempos, cuando estos juicios de Dios vengan sobre ellos. Apocalipsis 6:9 dice la palabra del Señor: y los hombres se quemaron. Desde el versículo 8: el 4º ángel derramó su copa sobre el sol,
al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cuál fue según la palabra, la reacción de aquellos que estaban recibiendo esos justos juicios? Dice la palabra de Dios que blasfemaron a Dios. Tremendo, ¿cierto que sí? Y también dice que no se arrepintieron y no le dieron la gloria. La palabra de Dios nos enseña la condición del hombre y por qué el hombre y la humanidad tendrá que sufrir tanto. Porque a pesar de la revelación de los juicios de Dios, las personas blasfeman contra Dios. Quizá hay personas que en este momento están renegando contra Dios y blasfemando contra Dios en lugar de reconocer que el resultado de lo que estamos viviendo es por nuestro estilo de vida, nuestra maldad. En el versículo 11 dice: y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Personas que están bajo ese castigo blasfeman a Dios y no se arrepienten. Tremenda reacción. Versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento. Según los estudiosos, un talento son 50 kilos de peso, es decir que caen bloques de hielo de 50 kilos de peso sobre los hombres. Pero estos blasfemaron contra Dios por causa de la plaga de granizo, porque la plaga era sobremaneramente grande. Qué tremendo es entender que aún en medio de todos estos juicios, los hombres no se arrepienten, sino que blasfeman contra Dios. Qué cosa tan tremenda. Hoy el Señor nos está llamando a que reflexionemos, que si nosotros reflexionamos, cambiamos de actitud. A todo aquel que cambie de actitud, Dios manifestará su misericordia, ¿cierto? Porque la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre el pueblo de Dios resplandecerá la luz y la bendición del Señor. Por eso, si estás afligido por estas pruebas, no hagas como aquellos personajes que vemos que dice que blasfemaron a Dios y no le dieron la gloria. No tomes esa actitud, sino más bien todos nosotros busquemos a Dios, démosle gloria y Él obrará en nuestras vidas con gran misericordia. Capítulo 9 de Apocalipsis, verso 20 y 21 dice: y a los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Tremendo. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué observamos precisamente en la reacción de muchas personas cuando el Señor manifiesta sus justos juicios? La palabra de Dios dice que no quisieron arrepentirse. No quisieron arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa reconocer que hemos hecho mal, sentir dolor por esa maldad, pero en tercer lugar también decidir apartarse de lo malo y volverse a Dios. La Biblia dice que ellos no sintieron el dolor por su maldad, sencillamente dice que no quisieron arrepentirse. Pero hoy el Señor nos está llamando a que reconozcamos que hemos fallado contra Dios y Dios tendrá misericordia. La palabra de Dios dice que no se arrepintieron, no cambiaron de actitud, no se volvieron a Dios, sino que se obstinaron en sus caminos, siguieron en su maldad, siguieron en su perversión, siguieron en su pecado, y aunque los juicios caían sobre ellos, siguieron en su obstinación. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú esa persona que entre más viene el sufrimiento y el azote te obstinas y no cambias de actitud?
Dios nos está dando una oportunidad. Antes de que las cosas se empeoren y sean cada vez más difíciles, Dios nos está abriendo una puerta para que seamos restaurados, para que seamos perdonados, para que seamos bendecidos, porque las cosas para el mundo empeorarán, pero aquellos que confiamos en Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros. Dice el capítulo entonces que estamos viendo en el versículo 20, dice que no se arrepintieron, sino que adoraron a los demonios. Siguieron adorando imágenes, objetos de culto. Estaba observando precisamente que en el Vaticano se ha hecho una imagen del Papa y la gente viene y adora al Papa a través de esa imagen. La Biblia dice: no te harás imagen, no tendrás ídolos delante del Señor, solo a Dios adoraremos y solo a Dios le daremos la gloria. Muchos están precisamente detrás de ídolos muertos, dioses de palo, de madera, de metal, y están adorando imágenes que no tienen ningún poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, oídos pero no oyen, pies pero no pueden caminar. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, viendo el juicio, siguieron idolatrando esas imágenes, y detrás de esas imágenes adoraron demonios. La palabra de Dios dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, que hay que abandonar todo tipo de idolatría, que solo a Dios le daremos la gloria, que solo a Dios lo exaltaremos, que solo a Dios lo reverenciaremos. Quien no adora a Dios y adora a otra cosa, a otra persona, a otro objeto de culto, en realidad no está adorando sencillamente ese objeto, sino que está adorando a los demonios. Detrás de cada ídolo hay demonios, porque quiere suplantar al Dios verdadero. Pero nosotros, los que amamos a Dios, solo damos la gloria a Dios, no al hombre, no a una organización, no a un sistema religioso. Le damos la gloria solo al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es tiempo de volverse a Dios y de dejar la idolatría y glorificar solo al que merece la honra y la gloria. No adores a hombres, no adores a líderes, no adores a personas en esta tierra, ni a cosas, ni a hábitos. Solamente adoremos a Dios. La Biblia dice que estas personas no se arrepintieron, sino que adoraron a los demonios. Y dice la palabra que siguieron en sus homicidios, siguieron en sus hechicerías, siguieron en sus inmoralidades sexuales y siguieron haciendo lo malo. Dice el versículo 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué vas a hacer en esta situación que vive el mundo? ¿Seguirás de la misma manera en tu indiferencia? ¿Seguirás de la misma manera en tus hábitos malvados? ¿O te volverás a Dios? La palabra dice: vuélvete a Dios y Dios te restaurará. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Hoy Dios nos está llamando a que lo busquemos, a que nos encontremos con él y seamos restaurados. Pero me conmueve el corazón ver estos textos bíblicos, que las personas, aún viendo esos justos juicios de Dios, lo blasfeman, siguen adorando demonios, siguen en la inmoralidad sexual, siguen en hurtos, en robos, en homicidios y en hechicerías. El Señor nos está diciendo y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Un paralelo en cuanto a estos juicios lo vemos también en el libro del Éxodo capítulo 11. ¿Qué observamos en el libro del Éxodo capítulo 11? Cuando el Señor le dice a Moisés que saque al pueblo de la tierra de Egipto, al pueblo de Dios, de la tierra de idolatría y de esclavitud, y lo envía ante Faraón. Pero dice el capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, que dice que Moisés se acercó allí y vamos al capítulo 7, vamos a mirar mejor, capítulo 7, verso 22, dice la palabra de Dios: asimismo
Versículo 21, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La palabra de Dios dice que el Señor envió muchas plagas a Egipto porque Faraón no quería dejar ir al pueblo del Señor. Y una de esas plagas fue precisamente que las aguas se convirtieron en sangre. Tremendo esto. Y dice que fue algo tremendo porque los egipcios no podían beber agua porque toda se convirtió en sangre. Tremendo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué hicieron los hechiceros consejeros de Faraón? Dice que también ellos con sus encantamientos hicieron también que esto sucediera y dijeron, eso no es nada, nosotros también podemos hacerlo. Es importante entender que muchas personas no escuchan la voz de Dios y como hoy, por ejemplo, se testifica que se han oído trompetas en lugares anunciando la venida del Señor. También en lugares como en Somalia, el Señor se ha revelado a multitudes y han podido ver su gloria. Cierto que sí. También en muchos lugares se han visto señales en los cielos, pero hoy la gente dice, nosotros también podemos hacer esto. Precisamente se ha sabido de que hay máquinas que pueden hacer que se vean imágenes en los cielos. ¿Qué es lo que pasa? Los paganos, para desvirtuar las verdaderas señales, hacen falsas señales, pero los que sabemos que Dios es real, sabemos que las señales que se están manifestando en los cielos anuncian que el Señor Jesucristo viene por su pueblo, gloria a Dios, y que el pueblo que le busca, Dios tendrá misericordia de ese pueblo. Mas sin embargo, como los hechiceros de Egipto, el mundo pagano tratará de inventar cosas y tratará de quitar el valor a la revelación de la palabra del Señor. Precisamente dirán, no son causas solamente naturales, son situaciones de la naturaleza, son cosas creadas ficticiamente. Y precisamente cuando el Señor lleve a su iglesia en el rapto, habrán precisamente personas que dirán, no, sencillamente fueron los extraterrestres, fue una desmaterialización, y se inventarán cualquier disparate supuestamente científico, pero el pueblo de Dios sabe que la revelación de Dios es autoridad y que el Señor no miente, que su palabra es verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios allí en sus casas? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero en todas las plagas que la Biblia nos muestra, observamos que Faraón siempre endureció su corazón contra la palabra de Dios. Tremendo esto. Y usted lo observa una y otra vez. Dice en el capítulo 7, verso 23, Faraón se volvió a su casa y no dio también atención a esto. Es decir, que una y otra vez se endureció el corazón. Mas sin embargo, los juicios de Dios vinieron cada vez más fuertes. Y vemos en el capítulo 8, versículo 8, dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Otra de las plagas fue que el Señor llenó a Egipto de ranas. Y habían ranas en todo lugar, hasta en la recámara del rey, dice la palabra de Dios. Y por supuesto, qué fastidio, ¿cierto? Ranas y ranas por todo lado. Tremendo esto. Y entonces Faraón le dijo a Moisés y a Aarón, oren por mí para que Dios quite esta plaga. Y entonces yo prometo que dejaré ir al pueblo del Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice el versículo 12 del capítulo 8 de Éxodo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová
lo había dicho. Hay personas como Faraón que cuando vio que las ranas lo fastidiaban a su familia y a todos los egipcios, él pidió y dijo: oren por mí para que Dios quite esta plaga, y les prometo que si Dios quita esta plaga, los dejaré ir para que sirvan a su Dios. Así hay personas, dice la palabra de Dios, que entonces ellos oraron y Dios escuchó a Moisés y quitó la plaga. Mas sin embargo, esto no hizo que el faraón se arrepintiera, sino que dice la palabra de Dios que Faraón endureció su corazón y no cumplió su promesa de dejar ir al pueblo de Dios. Escúcheme esto. Hay personas que están diciendo: Señor, si tú me quitas esta enfermedad, si tú me libras, si tú me das ese trabajo que perdí por esta situación, si tú me restauras a la bendición, yo te prometo que te serviré, yo te prometo que te adoraré, yo te prometo que ahora sí te serviré. Pero solo son palabras, porque el corazón está lejos de Dios. Y harán como Faraón. Dios quitará por un momento la aflicción, mas ellos, al ver que la soga se desaprieta un poco, volverán nuevamente a su pecado, volverán nuevamente a su maldad. Pero Dios nos está confrontando con la palabra, que no solamente le digamos a Dios: Señor, por favor, quita esta tribulación y te serviré, quita esta prueba y te adoraré. No solo de palabras, sino que de verdad digamos: Señor, yo quiero servirte, me arrepiento. No solo porque Dios quite una aflicción, no solo porque Dios quite una soga, algo que nos aprieta, sino que realmente queremos servir a Dios. Pero Faraón sencillamente quería que la aflicción se quitara, mas su corazón no era sincero. Dice que su corazón se endurecía más y más y más cada día. Tremendo esto. Y se fue endureciendo tremendamente. Y dice el libro en el capítulo 8, verso 18. Por favor, les invito. Éxodo 8:18. Dice la palabra: cuando vino la plaga de piojos. Tremendo, porque también hubo una plaga de piojos sobre la tierra. Y dice: y los hechiceros hicieron también sacar piojos con sus encantamientos. Quisieron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué observamos nosotros en este pasaje? Que los mismos hechiceros que ayudaban a Faraón trataron de imitar los juicios de Dios y trataron también de que de la tierra salieran piojos, pero dice que no pudieron. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que los hombres tratarán de desvirtuar la revelación de la palabra, pero llegará el momento en que no podrán, con su falsedad y con su mentira. Y dice que aún ellos reconocieron que esto era algo que se salía de sus manos y que era el juicio de Dios, el dedo de Dios. En otras palabras, dijeron: Faraón, no puedes seguir luchando contra Dios, porque esto es un juicio del cielo, es algo que viene de Dios y no podrás resistirlo más. Los mismos asesores lo reconocieron, los mismos hechiceros de Faraón lo reconocieron. Y dice el versículo 19: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Pero ¿qué hizo Faraón? ¿Cambió de actitud? Dice que no. Mas el corazón de él se endureció y no escuchó, como Jehová lo había dicho. Tremenda porción de la palabra de Dios. Y es que quiero decirles algo, amados hermanos y amigos. Es importante entender que, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias, y también lo que le habla a la humanidad. Dios habla a través de estos juicios, Dios habla a través de estas disciplinas para que el ser humano se arrepienta y vuelva a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volver a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se obstina en seguir en su comportamiento? Dice que el corazón
como un juicio de Dios se endurecerá. Qué tremendo es esto. Dice que el Dios mismo endureció el corazón de Faraón y Dios mismo intervino para que el corazón de él se endureciera como un juicio de parte de Dios. Déjeme decirle que el endurecimiento de corazón también es un juicio de Dios, para que la persona siga obstinada en sus maldades. Pero ¿sabe una cosa? Aquel que tiene temor de Dios, aquel que escucha la palabra de Dios y tiembla su palabra, aquel que reconoce que Dios es veraz, como dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y reconoce que necesita buscar de Dios, que reconoce que necesita acercarse a Dios, que reconoce que se ha apartado de Dios, pero que los brazos de Dios están abiertos para perdonarle, y esa persona se vuelve a Dios. Dios tendrá misericordia y enternecerá ese corazón y colocará el temor de Dios en esa persona, y esa persona abandonará la maldad, buscará a Dios y Dios lo restaurará. Porque la palabra del Señor dice que Dios no quiere que el pecador sea destruido, sino que el pecador vuelva a Dios y sea restaurado. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos decirle: Padre, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de nuestra propia familia, pero ten también misericordia de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice que cuando Jonás predicó el mensaje de la palabra de Dios, era un mensaje muy directo. Era un mensaje sin esperanza en aquel momento. Sencillamente dice la Biblia que Jonás entró en la ciudad de Nínive porque las maldades de Nínive habían llegado ante la presencia de Dios. Y sencillamente el mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que el mismo gobernante de Nínive reconoció que era verdad, que habían pecado, que habían hecho lo malo, y dice que él ordenó que hubiese un ayuno nacional de arrepentimiento y búsqueda de Dios, y dice la palabra de Dios que el Señor tuvo misericordia de Nínive. Dios tenga misericordia también de Colombia, y que los colombianos nos volvamos a Dios desde nuestras autoridades, desde nuestros líderes a nivel nacional, pero también hasta el niño, aún hasta el anciano, el hombre y la mujer, el ciudadano común y corriente, que busquemos a Dios. Dice Mateo 12:41, la palabra del Señor dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice el Señor que Él es más que Jonás. Bendito el nombre de Dios. Qué importante es esto. Dios tiene misericordia del pueblo que le busca. El Señor Jesucristo vino predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante las situaciones que se viven hoy en el mundo? Buscar a Dios, es meternos con Dios, es glorificar a Dios. Bendito el nombre del Señor. En segunda de Crónicas 7:14, un texto muy conocido, nos dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer y vamos a escuchar esta palabra de Dios. Esto es lo que Colombia necesita, lo que la iglesia necesita, lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Si esto se cumple en nuestras vidas, Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra nación y aún de las naciones. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que un siervo de Dios fue entrevistado por uno de los canales más prestigiosos de nuestra nación, y entre cosas que dijo nuestro amado pastor fue este texto de la palabra de Dios. ¿Y qué dice ese texto maravilloso? Dice la palabra en el versículo 13, segunda de Crónicas 7:13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor Jehová,
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Precisamente en este texto, en el versículo 13, nos dice que se cierran los cielos, cierto, que no hay lluvia, que también viene la langosta y viene la pestilencia. Esto sabemos, ya sabemos por qué. Por el alejamiento de Dios. Tú te has alejado de Dios y estás siendo partícipe de esa situación. Nos hemos alejado de Dios y somos partícipes de esta situación. Pero el Señor nos da la respuesta a todos. A los predicadores, a las iglesias, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los gobernantes de Colombia, a todo ser humano. Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice que nos humillemos delante de Dios. Qué importante es esto. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es importante que en vez de responder con altanería, con soberbia y con blasfemia ante Dios, respondamos ante ese juicio con humillación. Y le digamos, sí Señor, realmente merecemos esto. El mundo merece esto. La iglesia merece esto también porque nos hemos apartado de Dios. El pueblo de Dios debe humillarse, debemos humillarnos y reconocer que ha habido maldad en nosotros, ha habido maldad en el pueblo, en los ministros del Señor, y humillarnos y reconocer. La Biblia dice que dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Es duro pegar puños contra una puntilla que está salida de la pared, ¿cierto que sí? Es mejor que le pidamos al Señor que tenga misericordia. Venir ante su presencia y decirle, Señor, tú tienes la razón. Merecemos lo que estamos viviendo. No hemos hecho lo recto delante de tus ojos. Y humillarnos ante Dios. La Biblia dice que si nos humillamos, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo les quiero invitar que nos humillemos voluntariamente. No hay nada más hermoso que humillarse ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que nos postremos y le demos la gloria y le digamos, Señor, tú tienes la razón de lo que estamos viviendo, pero nos humillamos delante de ti. ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios? Qué bueno que allí donde tú estás le digas, sí, Padre, tomo esta palabra, porque esta palabra debe tomarse a nivel personal, ¿cierto que sí? Cada uno de nosotros debemos dejar que esta palabra llegue al corazón y humillarnos ante el Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar, dice la palabra, si oraren y buscaren mi rostro. La solución está en la oración. El pueblo que le busca al Señor tendrá respuestas de Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los oídos de Dios están abiertos para aquella persona que le clama y que le busca de veras. Quizá el agua te está llegando al cuello, no sabes qué hacer. Clama a Dios, dile, Padre, ten misericordia de mí. Estamos escuchando muchos testimonios de que en medio de esta crisis Dios ha hecho respuestas de sanidad, respuestas de finanzas, gloria a Dios, respuestas de restauración familiar, porque la gente ha buscado a Dios. Hoy más que nunca es tiempo de orar, gloria a Dios. Que se despierte un gran fuego de oración en toda Colombia y en las naciones. Que se despierte el clamor en los países. Que empecemos a buscar a Dios, porque un gran avivamiento viene. En medio de la crisis global, de la crisis mundial, también se desatará el más grande avivamiento de la historia cuando el pueblo del Señor empiece a clamar. Y gloria a Dios, Dios ha permitido que estemos en nuestros hogares, cierto que sí, donde podemos sacar tiempo para orar, para buscar de Dios, para leer su palabra, para oír su voz. Por eso la palabra de Dios a través de esto nos dice que hay esperanza para nosotros, hay restauración. Dale la gloria a Dios y proclama que una restauración grande viene sobre tu vida. Lo puedes confesar ahí donde tú estás, dilo, hay una restauración grande sobre mi vida porque voy a buscar a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, oraren
y buscar en mi rostro. Y como estamos hablando al principio, se convirtieren de sus malos caminos. Es importante entonces abandonar aquellas cosas que Dios quiere que abandonemos. Cierto que sí hay cosas que están muy escondidas, pero cuando entramos en la presencia de Dios van saliendo. Estos días ayudando en la casa, bueno, haciendo ciertos quehaceres y haciendo un aseo un poco más profundo, encontrábamos que había, por ejemplo, en la cocina, áreas que no habían sido limpiadas a fondo y se encontraba allí suciedad en ciertas áreas, cierto que sí, porque a veces se limpia superficialmente, pero cuando se va más a fondo se encuentran cosas que no son muy agradables. De la misma manera, en nuestro corazón, cuando nos acercamos al Señor, Él empieza a mostrar cosas que no están bien. Y entonces nos permitirá de que nosotros abandonemos esto y nos santifiquemos para la gloria de Dios. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y dice que los cielos estarán abiertos sobre nosotros. Pueblo de Dios y todos los que nos escuchan, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de reconocer que hemos fallado, pero es tiempo también de buscarle, de humillarnos ante el Señor, de santificarnos y el Señor tendrá misericordia, el Señor nos levantará, el Señor nos bendecirá y pasaremos esta prueba en bendición y en victoria, guardados por la poderosa mano del Señor. Les invito para que oremos todos ahí donde se encuentran. Oremos al Padre. Padre, te damos las gracias. La adoración, por favor. Padre, te exaltamos, te bendecimos. Te damos el honor, te damos la alabanza, te damos la gloria. Y Señor, damos a ti toda la alabanza, Padre, toda la gloria, toda la exaltación, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde tú estás, dile al Señor, dile al Señor. Dile al Señor, Padre Celestial, en este momento buscamos tu rostro, en este momento te exaltamos, en este momento vamos a buscar a Dios. Ahí donde tú estás, empieza a orar, empieza a glorificar a Dios, empieza a bendecir el nombre de Dios. Amados hermanos, hay restauración para nuestras vidas, hay restauración para nuestras familias, hay restauración para todos aquellos que buscamos al Señor. Hay restauración para todos aquellos que le buscamos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Arriba, arriba. Gloria a Dios. Por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. Gracias, Padre. La victoria. Gracias a Dios. Él nos dio y hará libre yo soy. Amén, amén. Gracias, Padre. En este momento vamos a decirle, Señor, gracias. Y yo quiero animarle, hablamos del grande amor de Dios y es verdad. Dios nos amó. Pero no tomemos muchas veces por una canción que podemos vivir en pecado y que Dios nos perdonará. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es tiempo de no tomar la gracia de Dios como una excusa para seguir en el pecado, para seguir en la maldad. Por supuesto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero hay que estar en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo Jesús. No sencillamente cubrirnos con una teoría o una doctrina de la gracia para seguir en el pecado. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a buscar al Señor y a dejar la maldad y decirle, Señor, rogamos que tú nos ayudes, que tú nos cubras con tu preciosa sangre en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Señor, así Padre, es. gracias, Levanten gracias. sus manos allí en su casa.